Bueno, hoy vamos a hacer todo el marco de esta entrada y lo vamos a subdividir en un murito artificial, un palo que va más o menos acá y va a tener unos entrepaños, como para poner materitas o cosas por el estilo y que quede adornadito. Y se le van a poner sus tapaluces, entonces no se pierdan el proceso. Espero se escuche bien porque está lloviendo y se escucha fuerte acá adentro. Entonces empecemos con las medidas. Yo tengo ya 4 tablas cortadas, me falta mirar cuáles son. Cuáles son las de cada lado y mirar porque creo que me toca cortarlas un poquito más. Entonces la más larga creo que es la de acá. $1.95 y estas son de 2.10. Entonces la más cortica la de arriba. Vamos a ver las cuáles. Y en teoría la de abajo es la más cortica. La de 1.95. Vamos a ver si tienes a medida. Sí, esa es la de ahí. Esa yo las mandé a cortar del 1.95 que acabaron de ver, de ancho, que es el mismo ancho de la pared. Tienen que tener en cuenta siempre eso, que no les va a quedar sobrante o muy escasa. En este caso tiene 15 por acá y 15 por acá. Entonces ya sabemos que esa es la de ahí. Yo voy a hacer el armazón todo así en desnudo, en crudo, o sea, sin pintar, como para que todo me quede ya hecho. Después desmonto todo, lo pinto, lo voy a pintar de caramelo, que es el mismo color que tengo el piso, no sé si lo alcanzan a notar, o la puerta de la entrada. Y lo pinto y cuando esté seco lo vuelvo a montar. Entonces lo que me toca hacer es huequitos para empotrarlo allá arriba. Si no estoy mal, esto es madera. Si eso como que es madera, entonces me queda más fácil hacer 3 huequitos con el taladro. Bueno, tengo que abrirle 2 huecos acá y allá, que son los que van a conectar con la tabla que sube. Me traigo otra silla.
Vamos a ver si puedo colocarla así solo. Bueno, me llevan a la cabeza, ahí, a la cochina, y a la luz. Entonces, voy a ver esto. A ver, a ver, vamos. Ahora sí. Lista la salida. No, 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 ahí. Y está aquí. Una tabla de base. Es una tabla. Y está ahí. Vamos. Vamos a ver. A ver, vale, 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 vale. Vamos a ver si está. Pues ya está. Se acabó ahora. Como dije, vamos a ir. Vale. Está ahí. Y nos vamos a meter. Listo. Vale, bravo. Este va. 76. Luego, luego. Acá. Y acá. Y me queda 76. Tengo que ver. 76. Me quedé sin audio, pero voy a montar encima. Aquí lo que estoy haciendo es midiendo los espacios de los entrepaños que queden simétricos tanto a la derecha como a la izquierda. Marco con una línea y miro que todos los entrepaños queden con su guía para poder hacer un huequito después. Paso a seguir es marcar el hueco del palo de abajo. El palo de abajo es el que va a sostener esa pared flotante en el piso. Entonces ahí pues básicamente estoy midiendo el huequito y que va a pasar hasta la baldosa, y en la baldosa colocaré un chazo. Aquí estoy haciendo los huequitos ya de las tablas, las que había marcado inicialmente, los estoy haciendo ahí. Estoy haciendo el hueco del piso, de las paredes, todo lo que son huecos, para después quitar la tabla y hacer el hueco directamente en la pared, en el muro. Acá estoy haciendo huequitos en los espacios que van las tablas de entrepaño. La tabla queda lista. Acá estoy haciendo los huequitos que van a sostener la tabla desde abajo.
Estoy haciendo el hueco que va a sostener la tabla desde arriba. Acá ya procedo a quitar todo el material, a desmontarlo, porque ya quedó listo. Solo sería el siguiente paso, que lo van a ver a continuación, que es pintar las tablas y esperar que estén secas para volver a montar todo desde el piso. Entonces aquí desmonté todo. En teoría ya quedó, hacer un poco de aseo. Ahí les estaba diciendo que voy a cambiar la broca, porque voy a hacer los huecos directamente sobre el piso. Que pongo una broca pequeña para que no se dañe la baldosa, y después lo cambio por una broca un poco más grande para terminar de hacer hueco a la medida que yo quiero del chazo. El chazo es lo que va en el piso de plástico en donde va a entrar el tornillo. Ahora sí, hacer el aseo. No dejar que se acumule mucho mugre cuando uno trabaja, porque eso se vuelve desagradable, ensucia el material y se refunden mucho los tornillos cuando hay harto reguero. Además que uno se ensucia mucho. Estaba buscando el tapabocas porque voy a lijar primero antes de pintar. Eso quedan unas imperfecciones en la madera cuando se corta, entonces quitar todas esas astillas, todos esos como pelos, como astillas que van quedando. Entonces en este lo que estoy haciendo es lijando o puliendo con la pulidora de lija. Le hago los bordes y en el centro si es necesario, si no lo dejo así. Y también para que la pintura se vea más parejita. Estos son los entrepaños, son las tablas más corticas que hay. Y ya enseguida con las tablas más largas. Son 4 tablas cortas y 4 tablas largas. Hay que hacerle parejito. No en todo, porque eso ya viene un poco cepillado desde el depósito de madera. Pero hay unos pedazos que no quedan muy bien, entonces uno ya los pule en la casa. Importante usar tapabocas porque ese acerrín se mete en las narices, por la boca, y es un poco malo para la salud. Entonces, importante cuando pinten y cuando lijen, cuando pulan, usen tapabocas. Por todos los lados, por el frente, en especial por donde va a quedar visible. Pero hay algunas tablas que van a quedar visibles por juntos lados, entonces esas toca pulirlas por todos los lados. Ya una vez lijado, pues voy a otro lugar para no manchar el piso. Llevo las tablas a ese otro lugar y pinto con tintilla. Eso es tintilla para madera color caramelo, para que quede pues todo como el piso, que el piso es un poquito caramelo. Este va a quedar un poquito más oscuro. Ahí estoy pintando una tabla como muestra, y ya el resto las voy a pintar detrás de cámaras. Aquí ya tengo todas las tablas secas, eso ya es de un día para otro. Es mejor dejar que se sequen bien, que se absorba. Y paso otra vez a buscar las tablas, cuál que responde a aquel lado, y armarlo desde el piso. Queda mucho más fácil armarlo desde el piso y después montar toda la estructura ya hecha. Entonces ahí estoy buscando el orden. Acá en este lugar estoy mirando si la tabla va así o al contrario, para que no quede salida, los huecos no quedan tan centrados. Ya una vez haya buscado el orden, busco las tablas que corresponden en su respectivo espacio. Las voy asegurando de una vez con los huequitos que había hecho anteriormente. Simplemente es meter un tornillo de madera autoperforante. El huequito a mí me gusta hacerlo para que la madera no se astille.
Una vez la tabla de abajo, se pone la tabla de arriba de la misma forma. Se colocan los tornillos en los dos huequitos que se habían hecho previamente. Con el taladro eléctrico es una herramienta muy grande cuando uno va a trabajar manualidades. Y ya una vez se haya colocado la tabla de arriba, se colocan los entrepaños, que son las tablas pequeñitas. Igual esos tienen su guía. En teoría uno lo coloca en las guías, pero es mejor cerciorarse con el metro midiendo que queden las mismas distancias, que no van a quedar con desnivel. Acá estoy midiendo los dos lados y que equivalgan a la misma medida. Lo mismo hago con la tabla de arriba. Aseguro un tornillo y en el otro lado pues ya le hago con su respectiva medida. Acá lo mido y mido que me dé exactamente lo mismo por acá, por este lado. Lo mismo con la tercera tabla. Lo meto en el hueco que quede y la medida que me dé por este lado la repito por el siguiente lado. Ahí cambio la toma para que se vea mejor. Después de asegurar los tornillos, lo que paso es a poner de pie o a parar la estructura. Coloco la última tabla larga que me hace falta para que sostenga el otro lado. Lo mismo desde los huequitos que se hicieron previamente en todos los bordes. Coloco de a dos para que no se vayan a girar y queden fijos. Y ahí vuelvo a tomar medidas para que no van a quedar desniveladas las tablas o giradas. Había colocado un tornillo para que pudiera girarlo, pero ya después con estas medidas que estoy haciendo paso a colocarle su segundo tornillo para que ya queden fijas y no se muevan de ahí. Que quede la medida por detrás y por delante. Si queda un poquito más largo de uno de los lados, las tablas quedan con desnivel y las cosas que uno coloque tienden a resbalarse, a caerse. Ahí me cercioro que todas las medidas queden bien antes de meter la tabla, porque ya después de meter la tabla es difícil arreglar eso. Vuelvo a cambiar la toma para que vean de frente. Ya está hecha la estructura. Básicamente es meterla y que encaje en los mismos huecos que van desde la tabla hasta la pared. Ahí con un martillo uno le va pegando de a poquitos hasta que entre. Esa tabla me quedó un poco caída, entonces me toca levantarla, pero pues como queda muy presionada, voy a buscar una palanca para hacerle presión desde abajo y poder levantar la tabla. Ahí con una barra que tengo, lo que hice fue palanquearlo. Por allá pasó la gata que me acompaña siempre que trabajo. Y ya una vez haya subido la tabla, aseguro el tornillo y aseguro la siguiente tabla que queda bailando con sus 3 tornillos. En tablas largas me gusta colocar 3 tornillos. Acá en el centro también me toca volverla a pegar, que entre un poquito. Por 2 milímetros que quede mal, el tornillo no va a entrar al chazo. Ahí estoy metiendo el último tornillo de la tabla de arriba. Ahora voy a meter los tornillos de los lados. Ahí me tocó volver a pegarle para que entrara. Ya entra el tornillo más fácil. Cuando el hueco coincide con el chazo, ya entra muy fácil. Y ahora vamos a colocar el de abajo. Se tiene que quedar preciso. Acá yo no podía encontrar el hueco, entonces me tocó sacar la tabla un poco, medir el chazo
y volver a tomar la medida por encima de la tabla. Y ahí ya correspondió. Ya entró fácil. Ahí recoge el reguero. Otra vez barro, que no se acumule la tierra. Como ven, soy muy juicioso barriendo. Y pues ahí ya quedó todo. Bueno, voy a hacer como una especie marco. de cerquita acá, para que esto no quede tan vacío, porque lo funcional son estas tres. Ahora lo que pero aquí para abajo no va nada. Cercas, como las estoy señalando. Entonces necesito hacer para que el espacio de abajo no quede tan una cerca. Ya tengo los palos cortados, no, que son no estos. va a tener ninguna función, entonces voy a hacer uno acá, otro acá, bueno, uno en cada lado. Palos. Los palos pero me ya toca los asegurarlos. Cortados, son cuadrados. Ahí los estoy presentando, van 3 palitos. Y para asegurarlos necesito hacer una base. Como no lo puedo atornillar desde abajo porque la tabla ya está puesta, pues le voy a hacer una base y arriba también como un techito, como una especie de 75 y medio pequeña que va a encajar en ese hueco. Entonces ahí lo que estoy haciendo es medir el espacio de abajo para crear una tabla de esas dimensiones. Una tabla plana de 1 centímetro por 4 de ancho. Allá estoy tomando las medidas. Una vez tomadas las medidas, paso a cortar con la cegueta. Es una tabla muy delgadita, se puede cortar con cegueta, no se necesitan máquinas. La vuelvo a medir, esto se llama presentarla. Que quede bien, miro a ver si me sirve para abajo. Como tiene la misma medida arriba y abajo, pues uso esa tabla como guía para cortar una segunda tabla. Ahí la estoy poniendo una sobre la otra y la uso de medida y la otra la corto igual de grande. Igual la corto con cegueta. Estos cortes de cegueta o todos los que son cortes o perforaciones de paredes o de madera es lo que deja la serrín en el piso, lo que me ven barriendo a cada rato son este tipo de trabajos. Una vez tenga las tablas, lo que va a hacer son los huecos en los cuales se van a sujetar los palos largos. Tengo que medir cuánto mide de largo la tabla. Como voy a colocar 3 palos, quiere decir que me van a quedar 4 espacios. Entonces debo dividir ese largo de esa tabla entre 4 y a esa medida voy a colocar los huecos o voy a colocar los palos. Ahí lo que me viene es haciendo eso, tomando medidas, echando números en mi cabeza para que me queden parejas, para que no me quede un hueco más grande que otro. Una vez tenga las medidas, lo marco con un lápiz. Y cuando ya estén las marcas, busco el taladro, pongo las tablas sobre una base fija en madera y les hago su hueco. Pongo una tabla sobre la otra para que el hueco quede a la misma distancia. Con una sola perforada perforo las 2 tablas. Es mejor así que perforar una por una porque toca volverlas a medir todas. Entonces en lugar de hacer 6 huecos, hago 3 huecos y en el mismo lugar. Estas tablas tan delgadas se prestan para hacer eso. Cuando es un palo ya muy grande, pues ahí sí toca hacer primero un palo y el segundo palo volver a tomar medidas. Y seguimos perforando. Hay unas maderas que son duras de perforar, entonces toca con paciencia. Otras que son blanditas y entran de una al taladro. En este caso esta tabla, por lo que está doble,
y la tabla en sí está dura, entonces se demora uno un poco la perforación. Ahí les estoy mostrando, son lo que va a los lados y estos son los que van en el centro. Paso a seguir es pintarlo. Ya gracias a la magia de la edición ya tengo los palos pintados. Esperé más o menos 2 horas que estuvieran secos y cuando ya están, lo que hago es armarlo, así como armé la estructura de atrás y después la coloqué. Con este hago lo mismo, armo la estructura y después la coloco. Acá estoy colocando el palo grande del centro sobre el huequito de las tablas y ponerle un tornillo. Hago lo mismo con el segundo palo, lo centro en el hueco, lo centro con respecto a los bordes de la tabla de arriba. Y lo aseguro con el destornillador eléctrico, con el taladro. Y el tercero hago exactamente lo mismo. Pongo su tornillo y lo aseguro con el destornillador. Le doy la vuelta y le voy a colocar la tabla de arriba. Esa es la que me sostiene por arriba los palos. Entonces deben quedar la misma medida de abajo, entonces ahí voy a colocar la tabla y mirar o corroborar las medidas. En este caso pude tomar la medida de abajo, le puedo meter de una vez el tornillo y lo aseguro. Para los otros dos palos creo que me toca ir por el metro porque ya con el ojo no queda bien. Entonces ahí lo estoy mirando, me doy cuenta que necesito el metro. Lo dejo un momento ahí, voy por el metro y continúo con el trabajo. Solo que al haber dejado eso ahí sin asegurar, hizo que se cayera el tornillo de abajo. Pero no importa, ese tornillo se puede volver a asegurar, de hecho cambiarlo por uno un poco más largo. Tomo la medida de abajo. Bueno, miro que esté arriba de la misma medida. Lo corro. Vuelvo a medir cuando ya esté en el lugar donde debe ser. Lo que hago es volver a confirmar abajo. Y volver a confirmar arriba. Y ya, ahí una vez tenga la medida, lo centro y le pongo el otro tornillo. Aseguro el palo. Y voy a colocar nuevamente el palo. Lo coloco ahí mientras tanto como guía. Ahorita toca volverlo a asegurar. Y arriba le voy a tomar las medidas que me quede igual que el otro hueco. El espacio de abajo que quede en el espacio de arriba. Le coloco un tornillito largo. Se me cayó. Lo cojo otra vez. Y lo aseguro. Y voy a asegurar nuevamente el que se me haya caído. Lo mejor lo quito. Porque si se cayó es porque el tornillo estaba muy corto. Mejor quito ese tornillo. Y pongo uno más largo. Que lo asegure mejor.
Lo coloco nuevamente y ya con esto queda lista la rejita, la cerquita. Acá lo voy a intentar meter, pero me di cuenta que no entraba. Quedó como 2 milímetros más grande y no me dejaba entrar el palo al hueco. Lo intentaba por un lado, lo intentaba por otro lado, le intentaba hacer presión, pero no podía meter el escaparate que acaba de hacer. Se salía por todo lado. Ahí estaba pensando, me tocó desbaratar y cortarlos un poquito. Lo intenté medir por el otro lado y tampoco entraba. Y dije, no, definitivamente me tocó desbaratarlo, cortarle unas 2 líneas son 2 milímetros, y volverlo a armar. Pero caí en cuenta y dije, no, mejor voy a quitar la tabla de arriba. Y después de quitar la tabla de arriba, la voy a correr un poquito hacia arriba para que me dé espacio de entrar el de abajo. Estoy alzando reguero, cuando no necesite más tornillos, mejor recogerlos. De pronto uno pasa, le da una patada a los tornillos, se hace reguero y pierde tornillos. Entonces acá que estoy haciendo, zafando los 2 tornillos de esa tabla. Dejo los tornillos aparte, que no se refundan. Con fuerza levanto la tabla. Ahora sí meto con más facilidad esa estructura, esos 3 palitos. Allá entro bien, con la misma mano le puedo pegar, o incluso con una tabla lo puedo usar como soporte y pegarle con un martillo. Acá me toca lo mismo, meterlos y tomar la medida, que la medida de abajo, de arriba y pues de las 4 esquinas sean la misma. Acá iba por una tabla, es mejor pegarle la tabla porque el martillo muchas veces tiende a dejar magulladuras en la madera. Entonces mejor uno le pone una tabla y le pega a la otra tabla. Y tabla con tabla no se daña tanto como martillo con tabla. Cojo el metro, vuelvo y tomo la misma medida, mido abajo, mido al otro lado. Me di cuenta que a este lado tocaba meterlo más. Entonces le pego con su tablita, vuelvo a tomar la medida. Le pego a la tabla. En sí son tomar medidas, que en las 4 esquinas me queden parejitas, que no se va a ver torcido. Ya una vez quede bien centrado, lo que hago es colocarle tornillos. Le voy a colocar 4 tornillos nada más, eso no necesita tanto. Bajo la tabla, la que había subido, la voy a bajar para que me presione los palos. Acá estoy tomando la última medida. Y ya cojo el taladro, los tornillos los busco. No se necesitan tornillos tan largos, apenas que sobrepasen el palo de la estructura y que baje por ahí 1 centímetro. Eso no van a soportar ninguna carga, solamente es decorativo. Entonces no necesitan estar tan reforzados. Ahí va la gata otra vez, se estrenó. Hago su tornillo. Le meto los 4 tornillos. Los aseguro por arriba. Coloco el otro tornillo de arriba. Son tornillos que entran muy fácil. Y vuelvo a colocar los tornillos que había colocado de la tabla que quité al inicio para poder meter la estructura. Le hago buena presión, que no van a quedar por ahí espacios.
Coloco el segundo tornillo. Y listo, en teoría ya quedó la estructura. Acá lo que estoy haciendo es como nivelar los palitos, que queden todos mirando hacia el mismo lado. Contemplo mi obra de arte. Y acá les estoy diciendo que ya que me faltan solo los tapaluces. Eso pues queda en la siguiente parte del video. Ahí no los había colocado porque no los había comprado. Pero ahí estoy explicando que el sofá va por debajo, que por arriba van.
Bueno, entonces ya quedó el tapaluz de aquí, el de acá, este quedó arriba, que se empata con los otros dos. Voy a pintarlos y cuando estén secos los instalo y ya acabaría el video. Entonces no se pierdan el proceso del videito. Listo, ya quedaron los palos pintados. Ahora lo único que me queda es instalarlos y acabamos el proyecto. Para eso necesito a mi amigo.
Bueno, ya terminamos el muro que separa la sala de la cocina. Quedó con todos sus marcos, con sus tapaluces, entrepaños y como una especie de cerquita. Ahí acabamos el proyecto, espero les haya gustado. Comenten todo lo que quieran comentar, pregunten, compartan los videos para que el canal crezca y no se pierdan más videos. Chao.